Hola, hola estudiantes. Muy bien, empezamos con la primera cápsula explicativa que va a constar del repaso de los números enteros. Así que nos vamos a acordar quiénes eran los números enteros, para qué nos van a servir. El objetivo entonces de esta clase es retroalimentar, es decir, recordar las características del conjunto numérico Z, su representación, orden y operatoria. Empezaremos entonces por los conjuntos numéricos. Hasta el momento ustedes han trabajado en n, que son los números naturales, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4. O también podríamos denominarlos los n sub 0, que consiste en el grupo de los naturales unidos con el 0. Es decir, el 0, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito, ¿cierto? Ahora, entonces, ¿qué característica tienen los números naturales? Es que son números enteros, pero solamente positivos. Pero hay un drama, porque hay situaciones de la vida diaria donde estos números no nos bastan. Por ejemplo, representar un sobregiro, es decir, como una deuda de 200.000 pesos en una cuenta corriente. O determinar la temperatura de un lugar si en un instante es de 5 grados y en una hora bajó 7 grados. O encontrar un número que sumado a 4 resulte 1. Y entonces nace la pregunta, ¿cómo a un número le puedo sumar un valor y resulta que este resultado va a ser más chico? Por lo tanto, ahí es donde quedamos cortos con los números naturales. Falta un conjunto que pueda satisfacer este tipo de situaciones que tenemos acá. Entonces, para poder resolver estas situaciones, es que necesitamos otro conjunto. Y es el conjunto que entonces vamos a estudiar el día de hoy. Ya se los adelantaba un poco en el objetivo, que corresponden a los números enteros. Así que vamos a describir estos números enteros. Vamos a subrayarle, ponerle brillito, porque es el objetivo de nuestra clase el día de hoy. Estos se denominan con la letra Z. Y aquí nosotros vamos a tener los zetas negativos unidos con el 0 y unidos con los zetas positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto Z se conforma tanto por los números negativos, el 0 y los números positivos. Avanzamos y entonces vamos a describir si estos números pertenecen o no pertenecen. Ahí están los símbolos. Vamos a empezar a utilizar un lenguaje matemático un poco más formal. En este caso, el 1 no pertenece a los z negativos porque es positivo. El menos 3 sí pertenece a los menos z y el 4 pertenece a z, porque cuando hablamos de z estamos incluyendo los positivos o los negativos. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahora los divisores y los múltiplos, que en un lenguaje matemático es algo que se usa bastante y que no solo nos va a servir en este momento, en este año, en este lugar, sino que para toda nuestra vida matemática que tengamos de aquí en adelante. Vamos a definir entonces lo siguiente. Si A, B y C pertenecen, ya sabemos que esa letrita significa pertenecen, a Z menos 0, es decir, que estos números son cualquiera menos el 0, y cumplen con la siguiente relación, que C es igual a por B. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si se da esta relación, quiere decir que A y B son divisores, de C. Y que C es múltiplo de A y B. Entonces, esta relación es súper importante porque de aquí vamos a sacar elementos que nos van a ayudar más adelante a comprender otro tipo de situaciones en matemática. Por lo tanto, esto de múltiplo y divisor es algo que vamos a utilizar constantemente. Con número veámoslo. Si 3 por 7 me da 21, quiere decir que el 3 y el 7 son divisores de 21. Y que el 21 es múltiplo del 3 y del 7. ¿Cómo podemos explicarlo de una manera más sencilla? Los divisores son aquellos números que entran o que caben justo en otro número, con resto 0, ¿ok? Y el 21 es múltiplo de 3 y 7 porque el 21 está en la tabla del 3 y del 7.
Esas serían entonces las condiciones para definir cuándo son divisores y múltiplos. Vamos a los números pares e impares. Perdón. Definiremos entonces, un número es par si es múltiplo de 2. Eso quiere decir que será par cuando esté en la tabla del 2. Si formalizamos esto en un lenguaje más formal, será n es par, y este símbolo que describimos acá significa si y solo si, es una condición matemática. Vamos a utilizar bastante de esta simbología. Entonces diremos que n es par si y solo si n es igual a 2p. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que está en la tabla del 2, con p perteneciente a z. Es decir, tiene que ser resultado de un número multiplicado por 2. 16 es par porque 16 es resultado de 2 por 8. Entonces ahí yo verifico que el 16 es un múltiplo de 2. Vamos a ver ahora entonces la definición para el opuesto, un número impar. Entonces diremos que el número es impar si es antecesor, es decir, está antes del número, o es sucesor después del número, pero de un número par. Es decir, está el número par, el que está atrás y adelante, correspondería al número impar. Entonces, n es impar si y solo si n es igual a 2p menos 1 o 2p más 1. Este menos 1 y más 1 tiene que ver con ser antecesor y sucesor, avanzar un espacio o retroceder un espacio. Veámoslo de la siguiente manera. El 16 era nuestro número par, al que denominamos 2p. Si vamos hacia adelante, quiere decir que será 2p más 1, es decir, 17. Será el sucesor. Vamos hacia atrás. En este caso será 2p menos 1, es decir, 15. El antecesor. Muy bien. Entonces, el antecesor y sucesor de un número par es impar. Vamos al mínimo común múltiplo. Esto es algo que vamos a utilizar bastante, por lo tanto vale la pena volver a revisarlo. El mínimo común múltiplo de un conjunto de números es el menor entero positivo que es múltiplo de cada uno de esos números. Entonces volvemos a hablar del concepto de múltiplo. ¿Cuáles son los múltiplos? Son los números que están en la tabla de otro. ¿Ok? Para eso vamos a ocupar el siguiente ejemplo. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de este conjunto de números. Cuando hablamos de varios números agrupaditos, siempre los colocamos entre llaves. En este caso, entre el 3, el 4 y el 6. Como hablamos de múltiplo, para obtener el mínimo común múltiplo, entonces necesitamos conocer como la tabla de estos números y los vamos a escribir. La tabla del 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18... Y la tabla del 4 la tenemos ahí y voy con la del 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Muy bien. El mínimo común múltiplo entonces me dice que es el menor entero positivo que comparten estos tres números. ¿Puede ser el 6? No, porque el 6 no está en la tabla del 4, pero sí lo es el 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre estos tres números será el 12. Obviamente hay otra forma de poder calcular el mínimo común múltiplo y es utilizando los números primos, porque en caso que los números sean muy grandes no vamos a hacer esa estrategia anterior de escribir la tabla de cada uno de los números, sería demasiado largo. Entonces necesitamos recordar quiénes son los números primos. ¿Alguien se acuerda? ¿Primo? ¿Sobrino? No, por ahí no va la cosa. Entonces vamos a investigar. Los números primos son todos aquellos números cuyos divisores, es decir, los números que los dividen, solamente son el 1 y el mismo número. Es decir, no hay otro número que entre justo, solamente el 1 y el mismo número. Entonces los números primos serán el 2, el 3, el 5, el 6 no, porque el 6 está en la tabla del 3, el 7, el 9 tampoco, está en la tabla del 3 también, el 11, el 13, etc. Son infinitos, pero nosotros ocuparemos estos los primeros. Entonces, vamos a calcular para estos mismos números, pero con esta estrategia. Es decir, para el 3, el 4 y el 6, hacemos la casita y yo creo que se acuerdan.
La estrategia es ir dividiendo por alguno de estos números primos. Por ejemplo, elijo el 2 y cada uno de estos números los voy dividiendo por 2. Si el 2 no cabe justo, entonces el número se baja. Pero si cabe justo, divido. Ahí está. Ahora este nuevo grupo de números lo vuelvo a dividir por otro número primo, el 2 por ejemplo. Como el 2 no entra en el 3, bajo el 3 nuevamente. El 2 sí entra en el 2, cabe una y ahí ya termino esa fila. Y el 3 lo bajo. Entonces, ¿cuál sería el último número que debería elegir? El 3. Y divido por 3. 1 y 1. Entonces, el mínimo común, como se calcula, será la multiplicación de estos tres números. 2 por 2 por 3. Y eso me da 12, que es el mismo 12 que obtuvimos recién. Intentémoslo con otro ejemplo. Calculemos el mínimo común entre el 15 y el 7. Entonces, voy dividiendo por un número primo. El 7, por ejemplo. El 7 no entra justo en el 15, bajo el 15, y en el 7, 1. Ahora divido por 5. El 5 en el 15, 3 veces. Elijo otro número primo, el 3. Y el 3 en el 3, 1. Entonces el resultado del mínimo común múltiplo entre el 15 y el 7 será la multiplicación de 7 por 5 por 3. Y que eso me va a dar como resultado final 105. Avanzamos al máximo común divisor. En este caso, el máximo común divisor se define como el mayor número entero positivo que divide a cada número del conjunto. Es decir, tengo que buscar el número más grande que entre al mismo tiempo en cada uno de estos números del grupito. ¿Ya? Haremos el siguiente ejemplo. Lo vamos a hacer para los siguientes números. Para el 18, el 27 y el 21. Entonces vamos a calcular el máximo común divisor de estos. ¿Qué debo hacer entonces? Buscar los divisores de estos números, es decir, los números que entran justo en cada uno de ellos. El 1, obviamente, el 2, el 3, el 6 también, el 9 y el mismo 18. En el 27 serán estos. Y en el 21, el 3, el 7 y el 21. Entonces debo buscar el número más grande, el mayor. Por eso que el 1 no me sirve. Y el más grande que comparten todos es el 3. Por lo tanto, el máximo común divisor será el 3. Ahora, obviamente también podemos hacer este cálculo con la ayuda de los números primos. Y no tener que hacer estas listas grandes, ¿cierto? Y empezar a buscar y si me equivoco, ¿cierto? Mal. Para eso, entonces, la estrategia es muy similar a la anterior. Recordemos que vamos a trabajar con los mismos números de arriba y vamos a anotar por aquí los números primos porque los vamos a utilizar en este momento, que era el 2, el 3, el 5, el 7, 11, etcétera, etcétera. Y la estrategia es la siguiente. Vamos a dividir, pero por un número primo que entre al mismo tiempo en estos tres números, en el 18, en el 27 y el 21. El 2, por ejemplo, no me sirve, porque el 2 sí entra en el 18, pero no entra en el 27 y en el 21. En este caso me serviría el 3, y voy dividiendo. 6, 9, y el 21 sería 7. Nuevamente busco si este nuevo grupo de números es divisible al mismo tiempo por un número primo. Y en este caso no se puede. Por lo tanto, quedamos hasta ahí. El resultado sería que el máximo común divisor es el 3, que es lo mismo que obtuvimos en la parte de arriba, ¿cierto? Veámoslo con otro ejemplo para que nos quede mucho más claro. Vamos a calcular el máximo común divisor entre el 12, el 18 y el 24. Hacemos nuestra casita entonces donde invitamos a los mopris. Ahí estamos. Y aquí los tengo a la vista. Busco un número que entre justo en esos tres. El 2, porque son todos pares. 6, la mitad de 18, 9 y la mitad de 24 es 12. Busco nuevamente en este grupo de números
alguno que sea divisible, en este caso por el 3. 2, 3 y aquí sería 4. Ahora, en este grupo el 2, el 3 y el 4 ya no es divisible por ningún otro número, por lo tanto el máximo común divisor será la multiplicación del 2 por 3, o sea, 6. Quiere decir que el 6 es el número más grande que entra al mismo tiempo en el 2, en el 18 y el 24. Vamos a la representación en Z, es decir, cómo podemos visualizar Z, este conjunto, y siempre lo haremos en la recta numérica. En la recta numérica, ¿cierto? Nosotros ubicamos el 0 al medio y a la derecha ponemos a los números positivos y a la izquierda los negativos. Es decir, aquí tendremos Z menos y aquí tendremos Z más. Ahora cuidado, que cuando estamos en el conjunto Z, los sucesores y los antecesores suelen confundir. Entonces, veamos lo siguiente. El sucesor del 2 será el 3. El sucesor del menos 2 será el menos 1. El antecesor del menos 2 será el menos 3, porque está antes. Y el antecesor del 2 será el 1. Entonces, en conclusión, mejor lo vamos a escribir. Y diremos lo siguiente. Volvamos. Que el sucesor de un número siempre está a la derecha del número, visualizándolo en la recta numérica, ¿cierto? Y el antecesor de un número siempre estará a la izquierda del número. ¿Ok? Mucho cuidado con esto porque cuando son números negativos, como les decía, se suelen confundir. Relaciones de orden en Z. Aquí vamos a colocar el simbolito de la boquita abierta para un lado o para el otro. Diremos lo siguiente. Sin la necesidad de saber qué números hay ahí, yo puedo determinar quién es más grande. Y eso solamente es por la posición que veo en la recta. Como está la B a la derecha, será más grande B en el primer caso. En el segundo caso, A está a la derecha. Por lo tanto, A será más grande, la boquita abierta hacia la A. Y si ambos números están en el mismo punto, entonces se dirá que son iguales. Siempre la relación entre números tiene que cumplir una de estas tres. Veamos con los ejemplos. Un positivo siempre va a ser más grande que un negativo. ¿Ok? Ahora en la recta, podríamos ayudarnos con una recta. Y aquí el menos 2 está más cerca del 0, por lo tanto es más grande que el 3. Y obviamente el 0 es más grande que el menos 1 porque está a la derecha. Vemos ahora otro concepto que es el valor absoluto. Y diremos que es la distancia de un número al 0. El valor absoluto se denota con estas barritas alrededor del número y se lee como valor absoluto de A. Ejemplo, tengo el valor absoluto de 18, de menos 6 y de 0. La distancia es siempre positiva, por lo tanto el resultado que nos va a dar será siempre positivo. Y ojo que el 0 no lleva signo. Ahora, si tengo un menos afuera del valor absoluto, se define que el resultado será negativo. Por ejemplo, si tengo menos valor absoluto de menos 3, será menos 3. O menos valor absoluto de 2 será menos 2. Solo será negativo cuando hay un signo fuera del valor absoluto. Comparemos entonces a través de relaciones de orden con estos valores absolutos. Por ejemplo, así, quién es más grande o quién es más chico, la boquita abierta para qué lado. Y en el último caso pondremos esto y esto de acá. Eso quedó muy feo. Ahora sí. Entonces, el valor absoluto de menos 3 es 3. ¿Quién es más grande? El 3. El valor absoluto de menos 4 es 4, por lo tanto serán iguales. Y aquí, según la definición que vimos, si hay un menos, el valor será negativo. Por lo tanto, serán iguales ambos. Avanzamos rapidito al inverso aditivo, que esto es muy sencillo, porque el inverso aditivo es el opuesto en signo al número. ¿Por qué se dice inverso aditivo? Tiene que ver con adición. Quiere decir que ¿qué número le debo sumar yo a otro número para que me dé 0? El signo contrario. Por eso el inverso aditivo de 3 será menos 3, o el inverso aditivo de menos 4 será 4. Es decir, con el signo contrario. Eso es el inverso aditivo. Y ya casi nos vamos acercando al final de esta cápsula, donde ya veremos el problema de siempre, por los siglos de los siglos, que es el tema de los signos en adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones. ¿Ok? Ahora, sinónimos, adición es suma y sustracción es resta o diferencia. Y para tener clara entonces cómo vamos
a trabajar, vamos a hacer el siguiente esquema. Diremos signos iguales o signos distintos. ¿De quién? De los números que estemos trabajando. Si los signos son iguales, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se sumarán los valores absolutos y conservaremos el signo, obviamente que es el signo que se repite porque son signos iguales. Vamos a verlo con los siguientes ejemplos. Supongamos que tengo 4 más 6. Y por acá voy a tener menos 4 menos 6. En el primer caso me pregunto qué signo tiene el 4, y el signo del 4, el que está delante, cuando no hay ningún signo, es positivo. Y el del 6 es el más que está ahí. Por lo tanto, como los dos son positivos, los sumo y conservo el signo que es positivo. Cuando es positivo no es necesario escribir el más adelante. Ahora, en este caso, cuando hay paréntesis, es lo mismo que lo escribiese sin el paréntesis. Y otra vez, los signos son iguales. Negativos y negativos. Entonces sumo 10 y conservo el signo que se repite, el menos. Y ahí estamos listos. Veamos entonces la estrategia que utilizaremos cuando los signos son distintos. Es decir, uno es positivo y el otro es negativo. Lo que haremos entonces es restar los valores absolutos y conservaremos el signo del número con mayor valor absoluto. Con ejemplos siempre nos quedará más claro, y aquí vamos a hacer varios ejemplos porque esta es la parte donde generalmente se equivocan los alumnos y alumnas. Haremos vamos a meterle paréntesis y no paréntesis y todas las cosas, y ahí estamos. Entonces recordemos que en el primer caso ese menos 3 en paréntesis es lo mismo que si lo escribiese sin paréntesis. Signos distintos, resto. 4 menos 3, 1. ¿Y quién es más grande? El 4, por lo tanto queda positivo, pero ya saben que no se le pone el más. Abajo, este 7 es positivo, ahí están los signos distintos, más y menos. Resto, 3. ¿Y quién es más grande? El 10, por lo tanto, negativo el 3. Ahí ya veo que los signos son distintos, resto, 8 menos 3 son 5, y el número más grande es 8, por lo tanto el resultado queda negativo. Y en el último caso, veo que los signos son distintos, resto y me da 0. Hoy todos los ceros me quedaron feos. Ahí sí. Y ojo, que el 0 no es positivo ni negativo, jamás lleva signo un 0. ¿Ya? Así que ahí tenemos solucionado el temita de los signos. Obviamente para que les quede pretty siempre tienen que practicarlo mucho. Y es lo que vamos a hacer en la guía más adelante. Otros ejemplos. ¿Qué pasa cuando me ponen más signos o paréntesis y cosas locas? Por ejemplo, menos 17... más menos 16 o menos 4 menos 7. ¿Ya? Recordemos que estas expresiones, nosotros si las escribimos sin paréntesis, vamos a trabajar de la misma manera y a veces yo encuentro que es más simple. ¿Ya? Entonces, quitamos los paréntesis y vamos a corregir esto que nos quedó acá, que son esos dos signos juntos. Y los vamos a condensar en un solo signo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la regla de los signos. ¿Qué dice la regla de los signos? Que signos distintos me da resultado negativo y signos iguales positivo. Entonces, esto que tengo acá, que es el más y el menos juntos, se transformará en un menos, y abajo los dos menos juntos se transformarán en un más. O sea que quedará de esta manera, menos 17 menos 16, y abajo simplemente quedará menos 4 más 7. Y ahí me ahorré todo ese show de estos signos repetidos. Y aplicamos la estrategia de arriba. Aquí tenemos signos iguales, por lo tanto sumamos y conservamos el signo. Y acá, signos distintos, restamos y conservamos el signo del mayor. Queda positivo, así que no es necesario escribirlo. Nos acercamos entonces, no nos olvidemos que entonces cuando tengamos signos ahí juntitos hay que aplicar la regla de los signos. Y ahora, como decía, nos acercamos al final y terminaremos viendo la multiplicación y división en Z, o como dirían otros, Z. Ya. Y para eso, bueno, ustedes ya saben que en la multiplicación y en la división de números negativos y positivos aplicamos la regla de los signos. Se aplica la misma para ambas operaciones, ya sea multiplicación o división. En resumen, signos distintos, resultado negativo, y
signos iguales, para la división o para la multiplicación, el resultado será positivo. Veamos algunos ejemplos de multiplicaciones y divisiones, poquitos, no tantos. Vamos entonces con 4 ejercicios, 2 de multiplicaciones y 2 de divisiones. La primera, menos 12 por menos 6. Recuerden que si hay paréntesis es lo mismo que si lo trabajáramos sin paréntesis, ¿ya? En este caso, multiplicaré 12, reservo 1, 6 por 1, 7, 72 el resultado y positivo porque menos por menos es más. Hago la multiplicación entonces a este lado y me queda 105 y en este caso como eran de signos distintos, el 7 era positivo, quedará negativo el resultado. Vamos con las dos divisiones. Menos 165 dividido en 11 y menos 325 dividido en 13. Si es que alguien no se acuerda de hacer las divisiones, separamos cifra. El 11 en el 16 cabe una vez, bajo el 5, porque sobraban 5, se me arma el 55 y ahí divido. Signo quedará negativo porque son de distintos signos. En el otro lado entonces separo cifras al 32 y el 13 cabe dos veces, sobrando 6. Bajo el 5 y ahí cabe justo, porque 13 por 5 es 65. Los dos signos negativos entonces me da un resultado positivo que no escribo. Así concluimos entonces esta cápsula educativa, mis cuates. Ya nos vemos en el próximo vídeo. Hágale, póngale todo su talento a la guía. Adiósín.